De hecho, si yo les digo Lima la horrible, ustedes enseguida dirán, ¡oh! Ese fue un ensayo de Sebastián Salazar Bondy. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la vida y obra de Sebastián Salazar Bondy. Les cuento un detallito ya antes de comenzar el programa. La frase Lima la horrible, de hecho, no la acuñó él la tomó para su famosísimo ensayo. No digo más, comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El 4 de febrero de 1924, en la calle Corazón de Jesús, al lado de la iglesia de los huérfanos del centro de Lima, nacía este extraordinario hombre de letras. Salazar Bondy pertenecía a una familia de clase media. Su madre tenía raíces francesas y su padre era un exitoso comerciante chiclayano, quien, hacia el final de su vida, entró en crisis económica. Sobre su infancia, Sebastián contaba: coincidentemente con esta crisis económica, sobrevino la muerte de mi padre, que había intervenido en la política como partidario del general Sánchez Cerro y que se había rodeado de ciertas amistades poderosas, importantes. Desaparecido él, esas amistades se alejaron y los grandes paquetes de regalo de los amigos poderosos en los días de Navidad desaparecieron también. Estudiaba en aquel entonces en el colegio alemán y la crisis significó igualmente un cambio de colegio. Pasamos al colegio San Agustín de Lima, un típico colegio de clase media. Hoy es un colegio de burguesía, pero en ese momento era un colegio de clase media. Desde chico, Sebastián se sumergió en la lectura. Y no estaba solo. Su hermano, el recordado filósofo Augusto Salazar Bondy, compartía su pasión por las letras. Es decir, existía en esa casa un dúo de eruditos. Aparte de un hermano de padre, con quien tengo las relaciones más estrechas y cariñosas, de mi padre y mi madre somos dos, Augusto y yo. Y la vida de la infancia la veo siempre en profunda relación con este compañero que es mi hermano. Era muy bromista, era una persona llena de vitalidad, ¿no? Él nunca manejó, él no quería manejar, él se movía en transporte público. Los domingos en la mañana, por ejemplo, iba con Jimena a Haití, al Café Haití. Le gustaba la música criolla, eso me ha contado Jimena. Le gustaba mucho la música criolla, hay algunos artículos sobre la música criolla. Le gustaba ver televisión, por ejemplo, Los Tres Chiflados. Y en el amor, Salazar Bondy también se la jugó dos veces. Primero, con la actriz argentina Inda Ledesma y después con Irma Luzmila Lostanao del Solar, con quien tuvo una hija, Ximena Salazar Lostanao, a quien le dedicaría luego el poemario Vida de Ximena. El padre murió y dejó a la familia en una situación de precariedad económica. Tuvieron que alquilar algunas habitaciones de la casa, sí. Y él tuvo que empezar a trabajar. El padre muere en el año 33, o sea, él tenía en ese momento 9 años. Debe haber sido pues una experiencia traumática, ¿no? Pero tenía un hermano mayor.
tenían un hermano mayor que se llamaba Héctor. Este Héctor los ayudó mucho, mucho los ayudó. Y también, cuando muere Sebastián, Héctor también ayuda a Irma, a la viuda, a Irma Lostaunao. Salazar Bondy observó el cambio urbano en la Lima de los 50 y lo aprovechó para su poesía y su teatro. En cuanto a su actividad periodística, trató diversos asuntos culturales, sociales e incluso políticos. Sanmarquino, aunque nunca culminó su carrera de derecho, llegó a ser en cierta medida mentor de un joven Mario Vargas Llosa. Además, hizo amistad con gran número de figuras literarias, como Abelardo Oquendo, con quien los viernes iba al Chifa y disfrutaba de funciones de cineclub. Y quien, además, cuenta que pese a que le gustaba mucho comentar con los amigos sus nuevos proyectos teatrales y periodísticos, pocas veces hablaba de sus escritos poéticos. Si bien no alardeaba mucho de su poesía, ese fue el primer territorio donde Salazar Bondy dio muestra de su creatividad. A los 13 años, en 1937, publicó su poema Canción antes de partir en la revista Palabra. O sea, desde chiquito comenzó a dar claras muestras de su género. Era un estudiante problemático, para empezar. Ya eso lo marcó, lo marcaba. Travieso en el sentido, digamos, bueno de la palabra, ¿no? Empezó a publicar en la revista del colegio. Me parece que lo primero que empezó a escribir eran poemas. Pero él consideraba que su poesía estaba localizada en el plano íntimo, privado. O sea, él decía, esto me lo dijo Abelardo Oquendo, que murió hace unos años, que lo conoció muy bien y que lo admiraba, y que era menor que él, ¿no? Salazar Bondy fue una especie de tutor para Vargas Llosa, para Abelardo Oquendo, Luis Loaiza, en fin. Entonces, Salazar Bondy le decía a Oquendo, bueno, cualquier intelectual escribe poesía. La poesía es una labor, digamos, que hace toda persona medianamente culta, porque el que lee termina un poco también inspirado por todo lo que lee, ¿no? Y él consideraba que su poesía, bueno, era una actividad, pero él no estaba interesado en figurar como si fuese pues, un poeta importante, ¿no? No quería alcanzar protagonismo como poeta, ¿no? Creo que más, ¿cómo decir?, entusiasmo depositó en su teatro, porque fue director. Inspirado por autores foráneos como Yeats, Crane o Oden, Salazar Bondy se nos presenta como un poeta. Usaba sus versos para decir algo, para criticar la creación por puro capricho. Y no solo se dejó influenciar por autores extranjeros, sino que también bebió de esa fuente inagotable que es nuestro extraordinario César Vallejo, aquí en esta estatua que está frente al Teatro Segura. Salazar Bondy lo consideraba fundamental. Salazar Bondy también conectó su poesía con la realidad social, denunciando las desigualdades de su época. Creo que sería importante tener en cuenta que atravesó dos momentos, ¿no? El primer momento, él lo señala en alguno de sus textos, estaba más preocupado por la forma estilística, un tipo de poesía un poco más hermética, elaborada, ¿no? Sin embargo, cuando viaja a Argentina, cuando está en Buenos Aires entre el año 47 y 51 más o menos, él ahí atraviesa un proceso que le lleva a replantearse su posición como artista, como intelectual, abraza las ideas de izquierda y eso lleva a que su producción o su escritura en general cambie a partir de ese momento, ¿no? Y en el caso de la poesía, a partir de esos años vamos a encontrar una poesía con un lenguaje un poco más sencillo, a partir de preocupaciones más cotidianas y con una voz que trata de acercarse más íntimamente a las personas, ¿no? Entonces es un cambio muy notorio con lo que era su primera etapa poética, ¿no? Entre sus primeras obras están Voz desde la Vigilia, de 1944, y Máscara del que duerme, de 1949. Luego, en el 50,
publicó 3 confesiones y al año siguiente llegó Los ojos del pródigo. Luego se dio un respiro poético que duró casi una década, antes de publicar Confidencia en alta voz en 1960. Su trabajo siguió con Vida de Ximena, dedicado a su hija, y luego vino Conducta Sentimental y Cuadernillo de Oriente en 1963. Finalmente, en el 65, lanzó El tacto de la araña. Sin duda, el poema Todo esto es mi país, aparecido originalmente en Conducta Sentimental, fue un punto de quiebre en su carrera. En él, deja en claro sus ideas sobre la relación entre el poeta y la sociedad, como muestra este extracto. Mi país es luto, mi país es escándalo, mi país es desesperación, es crisis, escuela, redención, ímpetu, crimen, y lumbre, choque, cataclismo, y llaga, renunciación, aurora, y gloria, fracaso, olvido. Todo esto es mi país, Conducta Sentimental. Vamos hasta la ciudad de Andahuaylas para transmitir a todo el mundo el encuentro nacional del carnaval originario del Perú, Pucllay 2024, edición bicentenario, la fiesta de todas las sangres. Este 14 y 15 de marzo, disfruta de nuestra diversidad en danzas y canciones regionales. Celebremos la alegría y el colorido del Pucllay. Porque en TV Perú, la fiesta nos une. Descubre los destinos naturales Cielo, Islas Galápagos, Machu Picchu y ahora Tikal. Participa escribiendo al WhatsApp, completa tus datos, destapa tu botella Cielo, envía una foto y ya estarás participando por uno de los 12 paquetes dobles a uno de estos increíbles destinos. Además, podrás ganar premios instantáneos. Agua Cielo, eleva tu vida. ¿Qué es lo que nos hace campeones? Es energía para ir por más retos, más esfuerzo, más victorias. Porque sí, tenemos una energía diferente para destacar en cada cosa que hagamos, dejar nuestra huella y ser los mejores. Porque esa es la energía de los campeones. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Este domingo en Sin Barreras, la integración social de las personas con discapacidad en proyectos y programas inclusivos es una realidad en el país. Antes de ser hombres y mujeres, somos seres humanos y juntos podemos hacer una sociedad de justicia, de respeto, de inclusión. Además, presentaremos la historia de Nelson Meléndez, un joven con autismo que logró salir adelante practicando el surf. A Nelson yo lo veo que tiene un buen futuro en el surf, se acopla bien, nos entiende bien y me gusta. Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Este domingo a las 10 de la mañana por TV Perú. Celebra San Bartolo a la playa con DDF. Todo el talento de Brian Camus y orquesta. El sonero revelación del momento, Coti Loyola. Quiero sentirte, que tú me sientas. Y ellas le pusieron sabor y puro sentimiento al escenario. Domingos de fiesta, nueva temporada por TV Perú. Atentos, atentos. Sentirnos seguros es nuestra prioridad. Extorsionaban a empresarios en San Juan del Lurigancho. Siempre al lado de la verdad y la justicia. Han sido capturados en flagrante delito. Cada esfuerzo suma. Cayeron tras un operativo policial. Únete. Todos somos aliados por la seguridad. Ahora los domingos a las 7:30 de la noche por TV Perú nos une. Estás viendo Sucedió en el Perú.
Sebastián Salazar Bondy no se quedó corto en su crítica a las desigualdades sociales, sino que las exploró a fondo en su obra ensayística por excelencia, Lima la Horrible. En este libro de 1964, Salazar Bondy desmenuzó Lima desde todos los ángulos, desde la historia hasta el arte. Desde el inicio, va declarando su crítica al romanticismo desmedido por el pasado colonial de Lima. Cuando él escribe Lima la Horrible, él lo que está haciendo es criticando el hecho de que la clase, digamos, más poderosa de la sociedad, la oligarquía, está aún viviendo en el pasado, en la colonia. Él critica el hecho de que nuestra sociedad es todavía una sociedad colonial, o sea que hemos heredado, a pesar de que ya habíamos cumplido en ese momento casi 150 años de república, seguíamos siendo un país colonial, o sea, un país en el que seguía existiendo la discriminación racial, la discriminación social, seguían existiendo los favoritismos políticos, ¿no? Que es algo que sigue vigente. En Lima la Horrible hay un capítulo dedicado a la mujer, que se llama De la Tapada a Miss Perú. Y él bueno, reconoce sí que las mujeres se han modernizado, ¿no? Las mujeres peruanas, pero que sin embargo aún las mujeres, bueno, viven sometidas pues al poder de los hombres, aunque han sabido ejercer sobre ellos cierto poder desde la colonia, eso sí lo subraya, ¿no? Desmentir la Arcadia colonial será siempre una penosa, ingrata tarea, pues la multitud ha ingerido sin mayor recelo durante más de una centuria innumerables páginas de remembrantes doctores con la respectiva dosis alucinógena. Lima la Horrible. Lima la Horrible, que de hecho toma su nombre de la última línea del poema de 1949 de César Moro, Viaje hacia la noche, pone el dedo en la llaga al hablar de la brecha profunda que separa a Lima del resto del país. Y cómo la gente parece que solo se preocupa por lo suyo sin importar el bien común y la solidaridad. Además, entra en controversia con Ricardo Palma, quien suele ser percibido como defensor del pasado colonial. Lima la Horrible dejó una profunda huella en los estudios de urbanismo. En Lima la Horrible hay un capítulo que está dedicado especialmente a la ciudad y a su arquitectura. El título es El desierto habita la ciudad. Debo antes decir que todo el libro está atravesado por esta crítica que Salazar Bondy hace a lo que él denomina la Arcadia colonial. El residuo virreinal que hay en esta ciudad y que la ha convertido en un lugar de discriminación. Una Arcadia colonial que implica una falsa añoranza en el pasado. En ese sentido, ese capítulo también hace énfasis en la Arcadia colonial que está presente en nuestra arquitectura. En ese contexto, presta atención Salazar Bondy, y ahí hay un dato importante, en los barrios tradicionales tugurizados y en los sectores informales construidos de manera muy precaria. Dos asuntos que hasta el día de hoy terminan siendo grandes retos en todas las ciudades del Perú. Decía, en los sectores acomodados hay una crítica a la variedad de estilos que para él resulta engañoso y expresión de nuestro pastiche. En esos sectores acomodados se desarrolló también el neocolonial. Entonces, de la Arcadia colonial a criticar y enfrentar y rechazar el neocolonial había solo un paso. Desde la remodelación de la Plaza de Armas de Lima en la década de 1940, donde se realiza una versión monumental del neocolonial, hasta un caso particular con el que cierra el capítulo Salazar Bondy. Habla de la Casa de la Tradición, inaugurada en 1960
que estuvo ubicada en la avenida Salaverry. Esa casa le parece un escándalo a Salazar Bondy. Lo peor del país estaba expresado en esa casa, que representaba para él, repito, lo peor en términos ideológicos. Porque el neocolonial quería recordar una etapa de nuestra historia en la que solo un sector había sido privilegiado. En Lima la Horrible de alguna manera se refleja la consolidación de la figura de intelectual, la idea del voto en contra. Él retoma a González Prada, retoma a Mariátegui, retoma la idea justamente del intelectual antioligárquico, ¿no? Del intelectual que se dedica a cuestionar la manera en la que se ha construido la sociedad, la manera en la que se han jerarquizado ciertos productos culturales, ¿no? La idea de los valses, la idea, ¿no?, de las tapadas, la idea de toda esta tradición colonial que él intenta desmontar, ¿no?, a través de su escritura y a través de un trabajo también con el lenguaje, porque hay en Lima la Horrible toda una escritura barroca, podríamos decir, una escritura sobrecargada, llena de adjetivos, una escritura en ese sentido muy visual, ¿no? Donde él de alguna manera traslada sus preocupaciones sobre esa Lima que se va, ¿no? Esa idea de la Lima que se va sin tener todavía en el horizonte las transformaciones más propias de la época, que son, por ejemplo, las barriadas, que son, ¿no?, la migración masiva, que están esbozadas en Lima la Horrible, pero que no terminan de aparecer. Y ahí la cuestión justamente con esta idea de Lima la Horrible, ¿no?, retoma una cita de César Moro, pero que, como esto se ha señalado muchas veces, no se refiere a una cuestión estética sobre la ciudad, sino a una denuncia moral. Hay una fuerte denuncia moral de cómo está estructurada o cómo ha venido estando estructurada la sociedad limeña y por extensión el centro de lo que es la sociedad peruana, ¿no? Y entonces el tono negativo tiene que ver con denunciar, ¿no?, la idea de la denuncia como operación intelectual. Salazar Bondy dejó huella en campos que van desde la poesía hasta el urbanismo y además fue un destacado dramaturgo peruano durante el siglo XX. En sus obras intentó romper con la indiferencia cultural de su época, acercándose siempre a temáticas sociales. Sebastián Salazar Bondy como dramaturgo es bien interesante porque de él podemos decir en realidad que con él empieza el teatro contemporáneo en el país, ¿no? Él bebió de muchas fuentes, era un tipo muy ilustrado y su teatro representaba esto. Y lo más interesante pronto de la dramaturgia Salazar Bondy es que tiene todo el tiempo enclavado las dos caras del teatro, ¿no? El teatro lo representamos con esta cara triste, esta cara feliz, y ambas están todo el tiempo inmersas y yuxtapuestas en su trabajo dramatúrgico, ¿no? Desde cuando él empieza a escribir textos cortos, del tipo Los Juguetes, ¿no?, que son comedias, farsas, ¿no?, hasta trabajos mucho más complejos y dramáticos como su obra póstuma El Raptomante. ¿Qué vemos acá? Que Salazar Bondy no pierde de vista algo en lo que él cree realmente, que es que el teatro es entretenimiento. Bien visto, ¿no?, que es algo de pronto una manera de entender el teatro hoy por hoy, de la cual desdeñamos un poco, ¿no? Cada vez, el teatro es entretenimiento, le hacemos un poquito de asco, pero ¿por qué en él sigue esto tan vivo? Porque dentro de sus farsas, de sus juguetes, de sus obras cortas, de ese teatro que puede considerarse inferior, la crítica social y política nunca la dejó. Salazar Bondy publicó 15 obras en total, entre dramas, comedias y obras breves, ganando el Premio Nacional de Teatro en 1947, 1952 y 1965. Además, ganó una beca en París para estudiar dirección teatral en el año 56. Fue el jefe de la Escuela de Arte Escénico desde 1954 y también fue jurado en el Premio Casa de las Américas de Cuba en la categoría de teatro. Un verdadero todoterreno. Salazar Bondy nos ayuda a entender la profesionalización del teatro porque él estuvo muy cercano
al nacimiento de estos grupos. Tanto estuvo muy cerca acá a la ENSAT como el nacimiento del Club de Teatro de Lima, ¿no? Y ayuda a entender entonces, porque entiende cómo funciona el sistema cultural en el país, bueno, en Lima en todo caso, entonces ayuda a que no solamente darle un espacio al dramaturgo, que no tenía el dramaturgo el espacio y el sitio que Salazar Bondy le empieza a dar como autor. No es, antes el autor trabajamos las obras a veces en ese tiempo, ¿no? En la década de los 50, finales de los 40, ¿no? Traen las obras de otros países, principalmente de España, y no tenemos mayor contacto con el dramaturgo, y se hace y se deshace la obra como se puede, ¿no? En cambio, a partir de Salazar Bondy, él empieza a trabajar directamente con los grupos de teatro, con el director, con los actores. No se mete, deja que el director haga su trabajo, pero sí tiene mucho trabajo y conversación de mesa con los actores. En algunos casos, eso lo sé primera mano porque nos lo ha contado Aurora Colina, de Amore, por ejemplo, también, que él reescribe, ¿no? Para poder encajar. Entonces empieza a trabajar toda una maquinaria y pensando en la producción también. Salazar Bondy aprovechó el tiempo que estuvo en la Ciudad Luz estudiando teatro para profundizar sus reflexiones y plasmarlas en sus artículos. Cuando él llega a París, becado en el año 56, el segundo o tercer artículo que escribe trata sobre los lugares que frecuentaba César Vallejo en París. Él llega en el 56, Vallejo ha muerto en el 38, o sea, él llega 18 años después a París. ¿Y qué hace Sebastián? Va al hotel donde se hospedaba Vallejo, va a los castaños de París, de los bulevares, se sienta en las bancas y bajo los castaños, entonces se imagina él a César Vallejo en ese lugar, ¿no? Es una especie de homenaje a Vallejo, pero es un homenaje bien extraño, que además se publica en el periódico, la crónica se publica, se titula Una tarde con Vallejo. Entonces, después habla sobre las calles de París, habla sobre Saint-Germain-des-Prés, que es un boulevard, habla sobre el movimiento de la ciudad. Él está asombrado, pues, ¿no? Es la primera vez que está en París, ve la actividad teatral, se da cuenta de que los franceses van más al teatro que al cine, por ejemplo. Este sábado a las 6 de la tarde, baterista, actor y presentador, Arturo Pomar. Pedro tiene un regalo de Dios que muchos otros compositores quisieran. Miradas. Este sábado, en horario especial, a las 6 de la tarde. TV Perú nos une. ¿Qué es lo que nos hace campeones? Es energía para ir por más retos, más esfuerzo, más victorias. Porque sí, tenemos una energía diferente para destacar en cada cosa que hagamos, dejar nuestra huella y ser los mejores. Porque esa es la energía de los campeones. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí tendrás lo más impactante y trascendente del deporte mundial. Antes que los demás. El mundo del deporte en un formato rápido y dinámico. Deporte Express. Ahora también los sábados a las 8 de la noche. La emoción del deporte sin límites. Solo por TV Perú. Nos une. Comedores populares versus ollitas comunes. Ellas vienen desde ATE con novedosas preparaciones. La ollita común Yesenia Sáenz versus el comedor popular parroquial Sagrada Familia. Unas con el poderoso yuyo, con alto valor proteico. Las otras con un ají que no es de gallina, pero muy nutritivo. ¿Quién ganará? ¡Descúbrelo! Bueno, bonito, bravazo, con Tula Rodríguez. En nuevo horario, este domingo a la 1 de la tarde, por TV Perú, nos une. Gracias a Cálida.
Este año nuestro país se convierte en el centro de la atención mundial, al ser anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Conozca la importancia de APEC para el crecimiento económico, la integración regional y sostenibilidad. Asia-Pacífico 2024. A través de este programa usted conocerá lo más destacado de este foro. Asia-Pacífico 2024, con la conducción de Jorge Antonio Chávez. Los viernes a las 10 de la noche, TV Perú nos une. Estás viendo Sucedió en el Perú. Su obra El Rabdomante, una de las más importantes de su carrera, marcó el final de su etapa teatral. Se trata de una metáfora de la lucha por el bienestar social y narra la historia de un pueblo oprimido por la miseria, hasta que aparece un mago capaz de encontrar agua y con ella la liberación. Son una serie de personajes que están sedientos en busca de agua. Estoy tratando de hacer lo más sencilla posible en contar este argumento. Y empieza una lucha por justamente quién posee esta agua y cómo la vamos a repartir, y empiezan a dividirse grupos, a comercializarse y demás, ¿no? Es curioso porque El Rabdomante, a diferencia, creo yo, de otras piezas de Salazar Bondy, podría hablarse de que el teatro Salazar Bondy es muy local, muy localista, es muy peruano, ¿no? Creo que El Rabdomante, a pesar de algunas señas que nos hablan también de acá, tiene una gran mirada sobre los problemas en Latinoamérica, sobre el uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Pero Salazar Bondy no se la pasaba solamente escribiendo obras de teatro geniales como El Rabdomante, sino que además era un periodista que abarcaba todos los ámbitos de la cultura. Él publicó en medios internacionales como La Nación de Argentina, por ejemplo, y por supuesto en medios locales como El Comercio, La Prensa, la revista Oiga, entre otros. En sus artículos fusionaba su pasión por la cultura y la educación, luchando incansablemente para despertar el interés de la gente por el arte y por la importancia de los museos como herramienta educativa. Además, destacaba el potencial del cine como una forma ágil y entretenida de transmitir conocimiento. A su generación le tocó vivir la dictadura de Odería, del 48 al 56. La dictadura de Odería está en la mayoría de las novelas de los escritores de esa época. Está, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Está en una novela de Carlos Eduardo Zabaleta, que se llama Los Aprendices. Está en la novela Piel de Serpiente de Luis Loaiza. Ya, ahí te menciono esas tres novelas. Y está en otras novelas más, La dictadura de Odería. O sea, ellos cuando eran adolescentes, en el año 48, Odería sube al poder, ¿no? En el año 48 Sebastián Salazar Bondy tiene 24 años, ¿no? Y son 8 años por delante bajo la dictadura. La idea de las revistas es, bueno, es menos costoso que publicar libros, ¿no? Y además había toda una serie de restricciones con respecto a la publicación de libros y con respecto a los contenidos, precisamente en el contexto de dictadura en el que se encontraban y de limitación de la libertad de expresión. Entonces, el espacio de las revistas era un espacio de ensayar publicaciones, era un espacio que les ayudaba a ellos a formarse también, empezar a publicar sus primeros cuentos, empezar a publicar sus primeros poemas, ¿no? De hecho, Salazar Bondy siempre mencionaba que él, algo que había encontrado como positivo es no tener ese peso de tener que empezar con una gran publicación, pero que al mismo tiempo eso era negativo porque él ya no reconocía, no quería que lo asociaran a sus primeras publicaciones, ¿no? Pero tiene que ver con la idea de que las revistas forman escritores, ¿no? El escritor se forma en una revista.
también él tiene la perspectiva del peatón, de la persona que transita por la ciudad, ¿no? Y creo que eso llevó a que mucha gente conectara con él, ¿no? Porque él hablaba de las situaciones cotidianas, de lo que ocurría en el día a día, de lo que se enteraban las personas. Otra faceta dentro de esta parte de escritor de ensayos y de artículos tiene que ver con su preocupación por difundir el arte, ¿no? El hacer llegar el arte a las mayorías. Como había vivido este giro ideológico luego de su viaje a Argentina, ¿no? Que había convertido en él en un socialista, como parte de esa ideología, pues él consideraba que el arte, la educación, la cultura tenía que estar al alcance de las mayorías. Podemos dividir sus artículos en dos tipos. Por un lado, le echaba un ojo a la cultura y la literatura, hablando sobre figuras importantes como José María Eguren y César Vallejo, o poetas contemporáneos como Alberto Hidalgo, Carlos Oquendo, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán, entre otros. Por otro lado, se daba tiempo para comentar las obras de escritores como Ciro Alegría o José María Arguedas y destacar nuevos talentos como Julio Ramón Ribeiro, Osvaldo Reynoso y Mario Vargas Llosa. Cada semana había 3 artículos, por lo menos, de Sebastián Salazar Bondy ahí, en la página 6, en la página 8, en la página 10. Y artículos que trataban sobre teatro, sobre el último premio Nobel, sobre la ciudad, sobre, no sé, ¿qué más? Críticas literarias, la aparición del último libro de poesía de Washington Delgado, en fin, Neruda, la llegada de Pablo Neruda a Lima, pongamos, ¿no? Era amigo de Neruda, conoció a Carlos Fuentes, a Miguel Ángel Asturias, tenemos cartas en la casa, una carta de Julio Cortázar, 2 cartas de Jorge Eduardo Eielson, cartas de Mario Vargas Llosa, en fin, era una persona más socialmente, debe haber sido una persona con un carisma muy especial. Su otra faceta, que desarrolló especialmente entre 1953 y 1965, se enfocaba en los problemas de la ciudad y los cambios en Lima. Es posible que su estadía en Buenos Aires, entre el 47 y el 50, después de casarse con la actriz Inda Ledesma, le haya abierto los ojos al retraso cultural en Perú, comparado con otros países. Salazar Bondy siempre mostró preocupación en nuestra ciudad. Sí, esto tenía que ver con una mezcla de obsesión y de pasión, de odio y cariño que se traslucía siempre en sus textos. La ciudad era para él un escenario importantísimo donde se jugaba nuestra identidad, nuestro pasado y nuestro futuro. Y más aún, vuelvo a repetir, en una ciudad como Lima que ya representaba el país desde ese momento y en adelante. Él estaba cuando ya la migración era muy notoria acá en Lima. Sin embargo, algunos investigadores han puesto la atención en que no es un tema muy tratado en Lima la Horrible, por ejemplo. Quizás algunos años más hubiera comenzado a explotar más ese tema, ¿no? De hecho, hay artículos donde menciona la presencia de los migrantes en Lima, pero a profundidad no lo llegó a hacer, ¿no? Entonces quizás hubiera tenido la oportunidad de haber seguido con vida, de poder estudiar este fenómeno, ¿no? De hecho, se considera a alguien visionario Salazar Bondy por el libro Lima la Horrible, porque en este libro no es un análisis meramente literario, sino que vinculada con la sociología, la antropología, la arquitectura, el estudio de la sociedad en general. Entonces yo pienso, ¿no? Con esta capacidad, con esta versatilidad, ¿qué nos pudo haber dejado si hubiera visto todos los acontecimientos que vinieron después en la historia del país, ¿no? También el mismo gobierno de Velasco, o después cuando ya se regresó a la democracia, etcétera, ¿no? Él pasó 4 años en Buenos Aires. Su primer matrimonio, él se casó con una actriz argentina que se llamaba Inda Ledesma. Se enamoró de ella, perdidamente supongo, y se fue tras ella a Argentina y se quedó 4 años allá. En fin, el asunto está en que se va en el 46.
Pero un año antes había publicado, con Jorge Eduardo Ielson y Javier Sologuren, había editado una antología sobre la poesía contemporánea del Perú. Y ese es un volumen fundamental en la historia de la poesía peruana del siglo XX, porque en ese volumen se decide cuáles son los poetas que realmente son valiosos para la historia literaria del Perú y cuáles no. Entonces allí están seleccionados César Vallejo, Carlos Oquendo Amat, Martín Arán, Javier Abril, en fin. Y eso lo deciden estos tres jovencitos. Salazar Bondy dejó en claro las condiciones de vida de la gente que quedaba atrás en las transformaciones sociales, señalando las fallas en el desarrollo de Lima. Muchas veces compartía sus agudas opiniones bajo seudónimos, como Diego Mexía, Juan Elle, Diego Mirán o Pepe Chacarilla. Porque bueno, Salazar Bondy también tenía pues ciertas inclinaciones políticas. Era un hombre de izquierda, entonces, y Beltrán no era particularmente un hombre de izquierda, ¿no? En ese momento tuvo esa ruptura, se fue del 59 de la prensa y ingresó, tuvo la suerte, bueno, de conseguir trabajo en el Dominical, en el comercio, ¿no? En Caretas, luego trabajó en Populibros, la editorial de Manuel Escorza, ¿no? Pero tú cuando lees las cartas de Salazar Bondy te das cuenta de que tampoco pues vive con holgura, para nada. Entonces tienes varios seudónimos y en ese sentido tienes varios escritores, ¿no? Ya no es solo uno, ¿no? Que siendo Salazar Bondy sería un solo escritor. Tienes varios escritores, ¿no? Que de alguna manera van llenando ese espacio vacío que se entendía que había en la época, ¿no? Una cuestión muy, muy constante en la generación del 50 es la idea de modernizar la literatura y es sobre todo esta concepción de que hay prácticamente un vacío en todos los ámbitos culturales y literarios, ¿no? Y ese vacío lo intentan llenar ellos. Entre el 42 y el 65, escribió más de 2.300 artículos, en los que habló de todo, desde la cultura hasta la crítica literaria y los problemas de la ciudad. Es cierto que Salazar Bondy jugó un papel esencial en la escena cultural peruana del siglo pasado, y no solo por sus obras y su trabajo como periodista, sino también por ser parte de movimientos culturales. En 1947 se armó la agrupación Espacio, donde Salazar Bondy pudo departir con arquitectos como Santiago Aburto, Adolfo Córdoba o Javier Cayo, y también con importantes figuras de otras disciplinas vinculadas al arte, ¿no? Como Fernando de Cislo, Blanca Varela o Javier Sologuren, por citar solamente algunos. La agrupación, cuyo nombre viene del libro Espacio en el Tiempo de Luis Miró Quesada Garland, tenía como propósito impulsar la nueva arquitectura y el arte moderno, tanto en la ciudad de Lima como en el país. La agrupación publicó la revista Espacio entre el 49 y el 51, donde defendían las ideas arquitectónicas de creadores como Le Corbusier, Walter Gropius y la escuela Bauhaus. Es decir, estaban muy al día con el modernismo, en tanto criticaban las corrientes nacionalistas e historicistas arraigadas en el Perú desde principios de siglo. Sebastián Salazar Bondy firmó el manifiesto de la agrupación Espacio en 1947. Un manifiesto importante que trataba de actualizar conceptos en el arte y en la cultura peruana, también en la arquitectura. Sebastián Salazar Bondy luego viajó a Argentina, así que no estuvo en las primeras actividades de la agrupación Espacio. Luego volvió y tuvo un debate muy interesante en torno al arte abstracto y al arte figurativo. Él defendía el llamado arte social figurativo, el arte que pudiera retratar la realidad de nuestro país. Por ejemplo, el indigenismo de José Sabogal. En esa discusión terminó confrontando sus ideas
a 2 miembros de la agrupación Espacio, el arquitecto Luis Miró Quesada Garland y el artista pintor Fernando de Sisi. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores, para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Ese es el sonido potente del septeto Acarey. Estaremos conversando con el fundador de esta banda maravillosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinier Pérez, director del Septeto Acarey. Y estoy muy contento de estar aquí en entrevista con nuestra amiga Mabela. No se lo pierdan, aquí en TV Perú. Nos vamos por el camino de la montaña salvaje, en los imponentes Andes del Sur. Primer objetivo cumplido. Nos topamos con la laguna de Humantay y paisajes alucinantes. Hacemos una larga caminata en ascenso a 4.600 metros de altitud. ¿Cuánta gente de todo el mundo habrá pasado por aquí? Salcantay, los interminables caminos del Cusco. Reportaje al Perú, descubriendo el Perú. Este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. Nos une. Este lunes a las 10 en punto de la mañana, mi querida Uchi, arrancamos la semana con la energía arriba. Rutina de piernas. ¿Sabes para qué son buenas? Acá te lo contamos. Buenazo. También vamos a hablar de las inteligencias múltiples, en qué consisten y cómo nos benefician. ¡Atención! Porque voy a preparar un plato de moda en las mejores cevicherías limeñas. Un ceviche con vitamina B6, B12, agilismo. Un ceviche apaltado. Tendremos una mañana llena de talento peruano porque va a haber teatro, baile y mucho más. Ya lo sabes, 10 en punto de la mañana, tú tienes una cita para estar más conectados. Ya viene Miradas. En el ámbito literario, Salazar Bondy se vinculó con la generación del 50, que era un movimiento de escritores que tocaba temas relacionados al desarrollo urbano y la migración a la ciudad. Bueno, en estos escritores, en los escritores de la llamada generación del 50, justamente, escritores que nacen en la década del 20, ¿no? Sebastián nace en 1924, experimentan lo que es la falta de libertad de expresión, ¿no? El control sobre las publicaciones, el control sobre los libros que pueden ser importados o no. Y en ese sentido, la primera etapa de Sebastián es justamente una especie de reacción también, de apostar por la idea de la cultura asociada a la libertad, ¿no? La libertad de expresión de los escritores, ¿no? Y conforme pasa el tiempo y también con sus propias experiencias, porque él se va a Argentina, él vive en Buenos Aires unos años, después va a Francia becado también, va un poco adquiriendo otro tipo de nociones. En 1960, 70 se entiende la idea del intelectual latinoamericano, ¿no? Este intelectual que se compromete con las luchas sociales, este intelectual, digamos, que establece redes con diferentes países de la región, ese intelectual que está mirando lo que ha ocurrido con la Revolución Cubana, ¿no? Esta figura que ya entiende que no es simplemente escritor, sino que es alguien que como intelectual tiene que responder tiene que adquirir, digamos, una función en la sociedad, ¿no? Y tiene que entender
que la literatura debe cumplir una función en la sociedad. Además de todo ello, Salazar Bondy fue parte del Movimiento Social Progresista, grupo formado en 1956 que incluyó a intelectuales, sindicalistas y líderes estudiantiles con ideas progresistas. Entre los fundadores de este estaban Santiago Aburto Calvo, Alberto Ruiz El Tredje y el hermano de Sebastián, Augusto Salazar Bondy. Él formó parte de un movimiento, el movimiento social progresista, que se formó en la segunda mitad de la década del 20 con otros intelectuales. Incluso él llegó a postular al Senado. Él estaba muy entusiasmado, por ejemplo, con la Revolución Cubana. Y bueno, él era socialista, ¿no? Pero bueno, finalmente no tuvo acceso al Senado, ¿no? No sé qué tan buen político hubiese sido. En realidad, si hubiese sido político, probablemente no hubiera escrito, por ejemplo, tanto como escribió. ¿Quién sabe? No hubiera escrito Lima la Horrible. Quizás lo mejor fuese que no se involucrara en la política, ¿no? Paradójicamente, y que nos dejara, por ejemplo, un ensayo como ese, ¿no? O que siguiera escribiendo sus obras teatrales, ¿no? Entonces empiezan a surgir preguntas en Salazar Bondy, como surgen en otros escritores latinoamericanos, de lo que supone escribir literatura en ese contexto, porque además está la idea de que para hacer la revolución, ¿no? De que para transformar la sociedad no basta simplemente con las letras, ¿no? Se inserta en esa discusión también la posibilidad de las letras a las armas, ¿no? Ahí está el caso de Javier Heró, por ejemplo, ¿no? De hecho, Salazar Bondy escribe un texto a partir del fallecimiento de Javier Heró, pero está un poco esas posibilidades de qué puede hacer un escritor en ese contexto. Y él establece varias alternativas ya en 1960. Y dice, por ejemplo, ¿no? Uno de los caminos es desentenderse de todo y quedarse en el purismo, ¿no? Quedarse en una especie de escritura totalmente desvinculada de las preocupaciones sociales, como en un extremo. Y en otro extremo está abandonar propiamente la labor de la escritura y pasar al terreno del combate, ¿no? Entonces esa es una posibilidad real y es parte de la discusión de los intelectuales en la época del 60 y Salazar Bondy está en ese proceso. Poemas, teatro, muchísimo periodismo, una obra ensayística de primera y además hasta cuentos buenísimos como Náufragos y Sobrevivientes del año 54 o Pobre Gente de París del año 58. La actividad intelectual de Sebastián Salazar Bondy parecía como propulsada por una energía y una fuerza vital enormes. Lamentablemente nos dejó muy pronto, a los 41 años. Él murió el 4 de julio de 1965. Él debió haber vivido mucho más tiempo del que vivió, ¿no? Y hay una especie, yo siento a veces que él tenía conciencia de que él iba a vivir poco, ¿no? Es lo que agrega algo de dramatismo también a todo lo que produjo. Porque él sufrió una enfermedad que en esa época no tenía cura. Él tenía un impedimento, él no podía procesar el hierro. Entonces el hígado se convirtió en una especie de piedra, o sea, él sufrió de cirrosis. Y en esa época no se conocía la enfermedad. Su hermano menor, Augusto Salazar Bondy, el filósofo, también murió de lo mismo. Entonces, nada, su vida la vivía con una intensidad, como sabiendo pues que tenía esa marca, ¿no? Ese estigma encima. Francisco Igartua, director de la revista Oiga en 1965, cuenta que Salazar Bondy se desplomó sobre su máquina de escribir mientras hacía un artículo para la revista. Según Igartua, las últimas líneas que escribió Sebastián fueron: «Qué linda sería la vida si tuviera música de fondo». Sin embargo, esta bella anécdota podría no ser del todo cierta. Lo que pasa es que él ya estaba muy mal de salud, ¿no? Ya había visitado al médico, el médico le había recomendado que dejase de fumar, pero él seguía fumando. Tú en algunas fotos lo ves con el rostro, en blanco y negro son las fotos, ¿no? Pero el rostro tiene un color extraño, ¿entiendes? Como
cómo decirte, casi como opaco, ¿no? O sea, la mirada ya no es la mirada de un hombre tan vital, es alguien que está sufriendo algo, no sabe exactamente qué. Como medio aceitunado, me dijo una vez Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, el escritor, el novelista, lo llegó a conocer, pero Miguel Gutiérrez era muchísimo más joven, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de Igartúa, ¿no? Que él muere escribiendo, él cae sobre su máquina, no muere en realidad, porque luego es hospitalizado en el Rebagliati. Quien tiene un testimonio sobre esto es Oviedo, José Miguel Oviedo, en sus memorias él escribe, él lo va a visitar al Rebagliati. Es fascinante lo que alguien puede lograr en solo un par de décadas y cómo se pueden abarcar tantos temas distintos cuando existe creatividad e inspiración. En el caso de Sebastián Salazar Bondy, es un verdadero desafío tratar de encasillarlo en un solo género, tal como él mismo afirmó. Se acabó el programa. Ha pasado rapidísimo. ¿No es cierto? Es que la figura de Sebastián Salazar Bondy realmente tiene mucho que ofrecer. Les recomiendo que se busquen un ejemplar de Lima la Horrible y la lean para ver si nuestra ciudad ha cambiado o en realidad no ha cambiado tanto. Nos vemos en la próxima.